Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Barra. Hoy hablaremos sobre el fascinante mundo del metabolismo humano, cómo nuestro cuerpo transforma los alimentos en energía. Exploraremos las principales vías metabólicas y los trastornos más comunes que surgen cuando algo falla. Empecemos. Primero debemos entender qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo humano, específicamente en el interior de las células. Pero ahora quisiera que mi compañera Shaki me explicara cómo se clasifican las rutas metabólicas. Claro que sí, con todo gusto. Buen día, yo soy Shaki. Y pues el metabolismo se va a dividir en dos, que es el anabolismo y el catabolismo. En formas coloquiales se les dice la que construye y el que destruye. El catabolismo son las reacciones que degradan o destruyen nutrientes para liberar energía, principalmente en adenosín trifosfato. Y el anabolismo son las reacciones que constituyen moléculas más complejas como proteínas y lípidos usando esa misma energía. Muchas gracias. Ahora vamos a explicar qué son las vías metabólicas. Y pues estas van a obedecer a cambios que ocurren tanto de manera interna como de manera externa de la célula. En respuesta a estos cambios se regulan las vías metabólicas de manera que aceleran o desaceleran su velocidad e intensidad de acción. Andaremos el siguiente punto, que es metabolismo de carbohidratos. Yo les voy a abordar el metabolismo de carbohidratos. Esto es como la glucólisis. Los carbohidratos son la base de la dieta de los seres humanos. Para su estudio se van a clasificar en complejos y simples. Y dependiendo de su estructura química también pueden clasificarse como monosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son moléculas simples como la glucosa, maltosa y fructosa. Los polisacáridos son moléculas con estructura formada por dos o más monosacáridos. La glucosa es la principal fuente de energía para la célula. La fructosa y maltosa deben convertirse en glucosa para poder así hacerse el metabolismo. La glucólisis es la ruta central del metabolismo de la glucóliza. En esta ruta catabólica, en donde se degrada la molécula de glucosa por medio de hidrólisis, el objetivo principal de esta vía es la obtención de energía. Y pues también se puede conocer la ruta como de Embden-Meyerhof o fermentación glucolítica. Esta ruta participan enzimas para la aceleración de las reacciones y algunas de estas son irreversibles. Esto quiere decir que son exclusivamente de la glucólisis y que una vez pasada esta reacción la molécula no puede ser reconstruida por esa misma vía. En cada una de las reacciones irreversibles se genera una gran cantidad de energía liberada formada por el adenosín trifosfato. Entonces, a través de la glucólisis, si hay oxígeno, el proceso continúa en la mitocondria con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, generando más energía. Cuando hay glucosa en exceso, se almacena como glucógeno en el hígado y músculos. Y cuando falta, el cuerpo puede liberar esa glucosa o fabricarla desde otras sustancias. Todo esto está regulado por hormonas como la insulina, que baja el azúcar en sangre, y el glucagón, que la sube. Así, el cuerpo mantiene el equilibrio y asegura energía constante. Algunos trastornos asociados pueden ser como la diabetes mellitus tipo 1, el cuerpo no produce insulina. La tipo 2, hay resistencia a la insulina, generalmente asociada con obesidad, y ambas causan la hiperglucemia. Esto se refiere a niveles altos de glucosa en sangre y algunas de consecuencias son daño vascular renal, neurológico. Ahora vamos a hablar sobre la glucogenólisis. Esta es la vía catabólica de la molécula de glucógeno. En el organismo, la glucosa se almacena en forma de glucógeno, existiendo dos lugares de almacenamiento, el hígado y el músculo esquelético, como nos acaba de decir mi compañera Shakira. Para la activación de esta ruta participan las hormonas glucorreguladas, por más adelante que les daremos una explicación. Otro ejemplo de activación de esta ruta es cuando el organismo se encuentra en estado de ayuno, y para poder continuar con estas funciones vitales, el organismo debe activar esta ruta para liberar moléculas de glucosa y así mantener la homeostasis. Ahora, la glucogénesis. Esta ruta es anabólica y se encarga de sintetizar moléculas de glucosa a partir de otros sustratos que no son carbohidratos. La glucogénesis se ve claramente después del ejercicio muscular, que es cuando las reversas de glucosa están disminuidas entre la glucólisis y la gluconeogénesis,
Solamente difieren algunas reacciones, pero participan las mismas enzimas, con excepción de las reacciones irreversibles. La ruta de la glucogénesis es lo inverso a la glucólisis, ya que el sustrato inicial es el piruvato y se obtiene de la glucosa 6-fosfato para que participe en la glucólisis y así se pueda obtener la energía necesaria para obtener la homeostasis. Ahora vamos a entender lo que es la glucogénesis. La glucogénesis es la ruta anabólica que tiene como función sintetizar moléculas de glucógeno para así almacenarlo en el hígado y músculo principalmente. El glucógeno es un polímero que se encuentra en todas las células, pero su almacenamiento más importante y de mayor peso se realiza en los compartimentos ya mencionados, como lo es el hígado y el músculo principalmente. Ahora vamos a hablar sobre el metabolismo de lípidos. ¿Me puedes apoyar, compañera Shakira? Claro, a mí se me hace tan interesante todo este tema que estamos abordando. Espero que a ustedes también se les esté haciendo muy interesante y les estemos facilitando esta información que les estamos dando, que está muy interesante. El metabolismo de lípidos. Bueno, los lípidos o grasas son una fuente energética bastante consumida por la población y fundamentales para las membranas celulares, para la formación de hormonas, entre muchas más funciones. Sin embargo, un exceso de este macronutrimento conlleva a series reaccionadas adversas a la salud. Estas macromoléculas son las que más calorías por gramo aportan, siendo a 9 kilocalorías por gramo. En una dieta correcta, el porcentaje de este macronutrimiento debe oscilar entre el 25 y el 30% del valor calórico total. ¿Pueden creerlo? Los ácidos grasos y el glicerol son las moléculas mínimas de los lípidos, así como la glucosa, los carbohidratos, el anabolismo o síntesis de ácidos grasos en el organismo. Esto se va a dar a partir de la producción de la acetilcoenzima A, que proviene de los carbohidratos y aminoácidos, como yo creo que muchos deben de saber, ya que si están leyendo, están escuchando nuestro podcast, deben de ser aficionados a esto. Entonces, al consumir un exceso de estos dos macronutrientes se generan más moléculas de acetilcoenzima A y así se sintetizan ácidos grasos que pueden oxidarse mediante la beta-oxidación o bien formar glicerol y con ello dar un lugar a moléculas de trigliceroles que funcionan como reserva en el organismo. La importancia de todo esto es conocer rutas precisamente para poder clarificar y entender el porqué de las recomendaciones de un nutriólogo en cuanto a la cantidad de macronutrientes que debemos consumir o darle al paciente, así como también para poder comprender el desarrollo de ciertas patologías y alteraciones clínicas. Bueno, también tenemos pues esta beta-oxidación va a tener 5 principales pasos que debemos de saber. La primera pues va a ser la formación de doble enlace a través de la deshidrogenación catalizada por la enzima de la acetilcoenzima A, deshidrogenasa. Y la segunda es la oxidación del ácido graso por la enzima acetilcoenzima A deshidrogenasa, que es la que vamos a estar conllevando en este paso. La tercera reacción es la hidratación del doble enlace por la enzima de enoilcoenzima A hidratasa para formar 3L-hidroxiacilcoenzima A. La reacción 4 es nuevamente la oxidación en donde se convierte el grupo hidroxilio en un grupo cetona. Y ya por último, para finalizar, la reacción final es la tiólisis, la cual consiste en la separación de la molécula cetoacil por el grupo tiol. De ahí viene pues su nombre. La segunda vía que puede seguir es el de ser precursor por la síntesis de colesterol y otros esteroides. Y por último, en el hígado forman cuerpos cetónicos importantes durante el ayuno prolongado. Y bueno, como siguiente vamos a hablar también sobre el metabolismo de proteínas, también súper interesante, que Valeria nos va a ayudar con esto. Claro que sí, a mí se me hace súper interesante esto que estamos platicando y espero que a ustedes les esté gustando todo esto que están ustedes oyendo y que les esté gustando y entendiendo todo esto que estamos abordando. Y pues bueno, el metabolismo de proteínas primero vamos a entender qué son las proteínas. Y pues las proteínas son largas cadenas formadas por cientos de aminoácidos. A diferencia de los carbohidratos y los lípidos, la función principal de las proteínas es la de mantenimiento, estructura y crecimiento de tejidos, y no es la producción de energía. Sin embargo, cuando el organismo carece de carbohidratos y lípidos, las proteínas son la fuente energética. La proteólisis es la vía por el medio del cual las proteínas se rompen para dar lugar a las moléculas más pequeñas, que son los aminoácidos.
A diferencia de los carbohidratos y lípidos, existen ciertos de aminoácidos que no pueden sintetizarse en el organismo y son denominados esenciales para el ser humano, ya que no van a sintetizarse vía endógena. Se requiere esencialmente dieta que los aporte. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no los produce por sí solos, sino que necesitamos adquirirlos por medio de alimentos para poder obtener este tipo de carbohidratos y lípidos. Por otro lado, hay aminoácidos que sí pueden sintetizarse vía endógena, por lo que son llamados aminoácidos no esenciales. Debe declararse que tanto los aminoácidos esenciales como los no esenciales son fundamentales para la vida, y su denominación se refiere únicamente por la cuestión que de algunos pueden sintetizarse vía endógena y otros no. Los aminoácidos no esenciales, aunque provienen de la dieta, pueden ser metabolizados en el organismo mediante la transaminación y la desaminación. En la transaminación se usa el nitrógeno amino de otros aminoácidos. Después, la desaminación, el nitrógeno de amino se secreta como urea, y los esqueletos de carbono que permanecen después de la transición pueden oxidarse hacia CO2 por medio del ciclo del ácido cítrico. Usarse para sintetizar glucosa, que es la glucogénesis, que pues ya les platicábamos anteriormente, y formar cuerpos cetónicos. Y pues bueno, como resumen, ¿qué podemos decir sobre el metabolismo de las proteínas? Se lleva a cabo la descomposición de aminoácidos y también su uso. Como sabemos y como ya les explicaba, las proteínas se absorben en el tubo digestivo y se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos se utilizan para la síntesis de proteínas, como lo son músculo, enzimas y hormonas. Producen energía cuando hay déficit calórico, es decir, que se eliminan los grupos amino del resto de aminoácido. Entran las rutas metabólicas, como lo es el ciclo de Krebs, formación de glucosa, que es la gluconeogénesis, o también los ácidos grasos. Y pues bueno, compañera Shakira, ¿me puedes explicar en el metabolismo de las proteínas qué excreción se lleva a cabo? Sí, en este se lleva a cabo una excreción de nitrógeno. Esto quiere decir que en el grupo amino liberado forma un aminoácido tóxico y este se convierte en urea en el hígado y se excreta por los riñones, lo que conocemos como orina. Y bueno, así amigos, el metabolismo de carbohidratos es como una canción perfectamente coordinada para que tengas energía cuando lo necesites. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos para más ciencia clara y útil. Nos vemos el próximo episodio y hasta la próxima. Bye.